¿Estás loca, Elena? ¿2,5 millones de pesos en un coche? Roberto me miraba como si hubiera perdido la razón, sus ojos fijos en las llaves del BMW que tenía en la mano. Es una inversión en mi imagen profesional, le respondí tratando de mantener la calma. Acabo de firmar el contrato más grande de mi carrera. ¿Tu imagen profesional?, se burló. Eres arquitecta, no estrella de televisión. Este coche será para alguien a su altura, no para ti. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Había esperado que Roberto se sintiera orgulloso de mí, que celebrara conmigo este momento. En cambio, estaba parado en nuestra sala con los brazos cruzados, viendo el BMW X5 azul, metalizado estacionado frente a nuestro edificio como si fuera una ofensa personal. ¿A su altura?, repetí, sintiendo cómo se me secaba la garganta. Roberto, este contrato vale 2,300,000 pesos. He trabajado 10 años para llegar hasta aquí. Y yo llevo 8 años casado contigo, Elena. 8 años viendo cómo te obsesionas con el trabajo, cómo pones tu empresa antes que nosotros, antes que nuestro matrimonio. Me quedé callada. No porque no tuviera que responder, sino porque empezaba a entender algo que había estado ignorando durante meses. La frialdad en su voz, la manera en que evitaba mirarme a los ojos, las noches que llegaba tarde oliendo a perfume que no era el mío. Mira, Elena, continuó Roberto, su tono más suave pero igual de hiriente. No es que no me alegre por tu éxito, es solo que, bueno, hay personas que nacen para cierto tipo de vida y otras que no. ¿Y yo no nací para esto?, pregunté sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Tú eres práctica, trabajadora, responsable. Esas son cualidades admirables, pero el lujo es para personas que saben disfrutarlo, que saben llevarlo con elegancia. Caminé hacia la ventana y miré el BMW. Había pasado semanas eligiendo el color, las características, el modelo exacto. Había calculado cada peso del préstamo empresarial. Había revisado las tasas de interés 3 veces. Era el coche que había soñado desde que abrí mi despacho. ¿Como Camila?, pregunté sin voltearme. El silencio que siguió fue tan fuerte que pude escuchar el tráfico de Polanco desde el 10º piso. Roberto carraspeó. ¿Qué tiene que ver Camila con esto? Es de marketing, ¿verdad? En tu empresa. Joven, bonita, sabe vestirse bien. Elena, no sé de qué hablas. Me di la vuelta para enfrentarlo. Roberto había palidecido, pero mantenía su expresión de inocencia. ¿Sabes qué? Tienes razón. Camila sí sabe llevar el lujo con elegancia. Se ve que ha tenido práctica. Estás siendo ridícula. ¿Ridícula? Las llaves del BMW pesaban en mi mano. ¿Sabes cuánto he trabajado para este momento? ¿Cuántas noches me quedé despierta haciendo planos? ¿Cuántos fines de semana sacrifiqué? Lo sé, Elena. Créeme que lo sé. No lo sabes, porque si lo supieras, estarías celebrando conmigo en lugar de decirme que no merezco las cosas buenas que me he ganado. Roberto se acercó a mí, y por un momento pensé que me iba a abrazar, que me iba a pedir perdón. En cambio, extendió la mano. Dame las llaves. ¿Qué? Las llaves del coche. Conozco a alguien que sí sabrá apreciarlo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Roberto estaba allí, con la mano extendida, esperando que le entregara las llaves del coche que había comprado con el dinero de mi mayor éxito profesional. ¿Hablas en serio? Completamente. Camila ha estado viendo coches últimamente. Dice que el suyo ya no le da la imagen que necesita para su trabajo. La sangre se me subió a la cabeza. Así que era cierto. No solo me estaba engañando, sino que tenía el descaro de pedirme que financiara su aventura. Está bien, dije, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi voz. ¿Está bien? Sí, Roberto. Tienes razón. Camila sabrá apreciar el coche mejor que yo. Le puse las llaves en la mano. Dáselo. Roberto me miró con desconfianza, como si estuviera esperando una trampa, pero yo mantuve mi expresión neutral, casi aburrida. ¿Estás segura? Completamente. Solo, hazme un favor. ¿Cuál? Cuando se lo des, dile que espero que lo disfrute mucho. Roberto sonrió creyendo que había ganado. Se lo diré. Lo vi salir del departamento con las llaves en la mano, silbando como si acabara de resolver un problema complicado.
Desde la ventana, lo observé caminar hacia el BMW, sacar su teléfono y hacer una llamada. A los 15 minutos, un taxi se detuvo frente al edificio. Camila Torres bajó del taxi como si fuera una estrella de cine. Vestido ajustado, tacones altos, cabello perfectamente arreglado. Roberto la recibió con un beso que me confirmó todo lo que había estado sospechando. Pero yo no lloré, no grité. Me quedé callada, viendo cómo mi esposo le entregaba las llaves de mi coche a su amante, porque tenía un plan, y Roberto no tenía idea de lo que estaba por venir. 3 meses después, desde la ventana de mi oficina en Polanco, vi el BMW azul estacionado frente al restaurante Pujol. Camila salió del coche riéndose, ajustándose el vestido rojo que probablemente costaba más que el sueldo mensual de muchas personas. Roberto la esperaba en la entrada del restaurante, con el mismo traje que yo le había regalado en nuestro aniversario. ¿Sigues ahí parada? Patricia Morales cerró la puerta de mi oficina y se acercó a la ventana. Elena, esto no es sano. No los estoy espiando, mentí. Solo casualidad que mi oficina tenga vista a su restaurante favorito. Patricia suspiró. Era mi amiga desde la universidad, ahora una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad. Había sido ella quien me había ayudado a confirmar lo que ya sabía. Roberto me engañaba desde hacía por lo menos 6 meses. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Estoy juntando evidencia. Elena, tenemos suficiente evidencia. Las fotos, los estados de cuenta, los recibos de hoteles. Podemos proceder con el divorcio mañana mismo. Me alejé de la ventana y me senté en mi escritorio. Los planos del complejo residencial estaban extendidos frente a mí, pero no podía concentrarme. Durante 3 meses había mantenido la fachada perfecta, la esposa comprensiva que no hacía preguntas incómodas. ¿Sabes cuánto se ha gastado Roberto en Camila este mes? Saqué una carpeta del cajón. 32,000 pesos, cenas, ropa, un fin de semana en Valle de Bravo. ¿De dónde está sacando el dinero? De nuestra cuenta conjunta, la que uso para gastos de la casa, para emergencias. Le mostré los estados de cuenta. Mira estas transacciones. Roberto ha estado retirando dinero cada semana. Patricia revisó los papeles, frunciendo el ceño. Elena, esto es más de lo que gana en su empresa. Exacto. ¿Has hablado con él? Me reí sin ganas. ¿Hablar? Patricia, mi esposo le regaló mi coche a su amante. ¿De qué vamos a hablar? De su futuro divorcio, de la división de bienes, de... No. ¿No? No voy a divorciarme. Todavía no. Patricia me miró como si hubiera perdido la razón. Elena, ¿qué pretendes? ¿Que Roberto deje a Camila y vuelva contigo como si nada hubiera pasado? Roberto no va a dejar a Camila. Y yo no quiero que lo haga. No te entiendo. Me levanté y caminé hacia el archivo donde guardaba los documentos más importantes. Saqué una segunda carpeta, mucho más gruesa que la primera. ¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué compré el BMW con un préstamo empresarial en lugar de usar nuestros ahorros? Dijiste que era por las tasas de interés. Mentí. Le entregué la carpeta. Lo compré con préstamo empresarial porque sabía que Roberto se lo iba a dar a Camila y quería que cuando lo hiciera, el coche no estuviera a su nombre. Patricia abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos. Contratos de préstamo, pólizas de seguro, registros de propiedad. Elena, esto es... El coche está registrado a nombre de mi empresa. El préstamo está garantizado con mis activos personales, no con los bienes matrimoniales. Roberto puede darle las llaves a quien quiera, pero legalmente, él no tiene derecho a disponer del vehículo. Esto significa que Camila está conduciendo un coche robado, y Roberto es cómplice. Patricia se sentó pesadamente en la silla frente a mi escritorio. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? 6 meses. Desde que confirmé que Roberto me engañaba. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque necesitaba que tu reacción fuera genuina. Si los vamos a atrapar, tenemos que ser más inteligentes que ellos. Patricia revisó más documentos. Elena, aquí hay grabaciones de audio. Roberto cree que soy una tonta que no entiende de tecnología. No se ha dado cuenta de que su teléfono está sincronizado con la computadora de la casa. Saqué mi laptop. Escucha esto. Reproduje una grabación de la semana anterior. La voz de Roberto sonaba clara.
Camila, mi amor, Elena ni siquiera se ha dado cuenta de que he estado usando el dinero de la cuenta conjunta. Es tan ingenua que cree que trabajo horas extra para ganar más. La voz de Camila respondía, ¿y si se da cuenta? No se va a dar cuenta. Elena solo piensa en su trabajo. Además, ¿qué va a hacer? ¿Divorciarse? No tiene el valor. Patricia pausó la grabación. Elena, esto es evidencia de adulterio y mal uso de fondos matrimoniales. Hay más. Cambié de archivo. Esta es de hace 2 semanas. La voz de Roberto otra vez. El BMW es perfecto para ti, amor. Elena nunca supo apreciarlo de verdad. Tú sí sabes lo que significa tener clase. Y Camila, ¿estás seguro de que no va a causar problemas legales? Elena, por favor. Ni siquiera sabe cómo funciona el sistema legal. Además, el coche ya está a tu nombre en el seguro. Oficialmente es tuyo. Patricia me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Elena, ¿qué planeas hacer con todo esto? ¿Esperar el momento perfecto? ¿Para el divorcio? No, Patricia, para algo mucho mejor. Roberto cree que soy una tonta que no sabe defenderse. Camila cree que puede tomar lo que es mío sin consecuencias. Los dos van a descubrir que se equivocaron. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. Trabajaré tarde otra vez. No me esperes despierta. Le respondí. Está bien, mi amor. Cuídate. Patricia movió la cabeza. No sé si eres la mujer más inteligente que conozco o la más vengativa. ¿Por qué no ambas? Guardé los documentos en el archivo. Roberto quiere jugar sucio, perfecto, pero va a jugar en mi campo, con mis reglas. Desde la ventana vi que el BMW ya no estaba frente al restaurante. Probablemente Roberto y Camila se habían ido a algún hotel, con mi dinero en mi coche, pero eso estaba a punto de cambiar. Buenos días, mi amor. Roberto me besó en la mejilla mientras se servía café. ¿Cómo dormiste? Bien, gracias. Seguí leyendo el periódico como si fuera cualquier mañana normal. ¿A qué hora llegaste anoche? Como a las 11. Tuvimos una junta que se alargó mucho con los de Guadalajara. Mentira número 115. Según el GPS del BMW, Roberto había estado estacionado frente al Hotel Camino Real hasta las 2 de la mañana. ¿Café para llevar? Le pregunté, levantándome para servirle en su taza de viaje. Perfecto, gracias. Hoy va a ser otro día largo. Mentira número 116. Según su calendario de Google, que seguía sincronizado con mi computadora, Roberto solo tenía 2 juntas programadas y terminarían antes de las 4. ¿Necesitas que te transfiera dinero a tu cuenta personal? Pregunté mientras le preparaba el café. Vi que has estado haciendo varios gastos últimamente. Roberto se tensó ligeramente. No, estoy bien, son solo gastos de trabajo, ya sabes. Cenas con clientes, esas cosas. Por supuesto, le entregué la taza. Que tengas buen día. En cuanto Roberto salió del departamento, marqué el número de Patricia. ¿Ya se fue? Me preguntó sin saludar siquiera. Acaba de salir. ¿Tienes las copias de los estados de cuenta? Las tengo aquí enfrente. Elena, esto es peor de lo que pensábamos. Me senté en mi escritorio casero, donde tenía extendidos todos los documentos que había estado recopilando durante las últimas semanas. ¿Qué encontraste? Roberto no solo está usando dinero de la cuenta conjunta. Ha estado falsificando tu firma en varios documentos. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de documentos? Solicitudes de crédito, modificaciones a pólizas de seguro, incluso una línea de crédito de 50,000 pesos que aparentemente solicitaste el mes pasado. Patricia, yo nunca solicité ninguna línea de crédito. Lo sé, por eso es falsificación. Elena, esto ya no es solo adulterio. Roberto está cometiendo fraude financiero usando tu identidad. Me quedé callada, procesando la información. Una cosa era que Roberto me engañara con Camila. Otra muy diferente era que estuviera arruinando mi crédito y poniéndome en riesgo legal. ¿Hay más? Sí. ¿Recuerdas que me dijiste que Roberto había cambiado el seguro del BMW para ponerlo a nombre de Camila? Sí, lo escuché en una de las grabaciones. Bueno, para hacer ese cambio necesitaba tu autorización como propietaria del vehículo. Falsificó tu firma también ahí. ¿Qué significa eso legalmente? Significa que si Camila tiene un accidente con el BMW, técnicamente tú eres responsable porque eres la propietaria. Pero al mismo tiempo, Roberto cometió fraude al cambiar el seguro sin tu consentimiento real.
Sentí náuseas. Roberto no solo me había traicionado emocionalmente, sino que me había puesto en una situación legal peligrosa. Patricia, necesito que investigues algo más. ¿Qué? Los gastos de Roberto son demasiado altos para su sueldo, incluso usando el dinero de nuestra cuenta conjunta. Quiero saber de dónde estás sacando el dinero extra. ¿Sospechas que tiene otra fuente de ingresos? ¿O que está robando de su empresa? Patricia se quedó callada por un momento. Elena, eso sería muy grave. Si Roberto está malversando fondos de su empresa, lo sé, por eso necesito estar segura antes de hacer algo. Está bien. Tengo un investigador privado que puede revisar las finanzas de Roberto más a fondo. Pero Elena, si encontramos lo que creo que vamos a encontrar, esto va a escalar muy rápido. ¿Qué escale? Roberto decidió jugar sucio cuando me regaló mi coche a su amante. Ahora va a descubrir las consecuencias. Esa tarde, desde mi oficina, vi a Camila llegar al estacionamiento del centro comercial Santa Fe en el BMW. Se bajó del coche como si fuera suyo desde siempre, revisándose el maquillaje en el espejo lateral. Marqué el número que había memorizado semanas atrás. Seguros Monterrey, buenas tardes. Buenas tardes, habla Elena Vázquez. Quiero reportar que mi vehículo BMW X5, placas X517-123, está siendo usado sin mi autorización. ¿El vehículo fue robado, señora Vázquez? No exactamente. Mi esposo le dio las llaves a una tercera persona sin mi consentimiento, y esa persona está conduciendo el vehículo como si fuera la propietaria legal. Entiendo. ¿Tiene usted los documentos que comprueban la propiedad del vehículo? Sí, tengo todo. El vehículo está registrado a nombre de mi empresa y el seguro fue modificado sin mi autorización. Vamos a necesitar que venga a nuestras oficinas para levantar el reporte formal. También vamos a tener que suspender la cobertura del vehículo hasta que se resuelva la situación. Perfecto. ¿Pueden enviar una notificación a la persona que está usando el vehículo actualmente? Si nos proporciona sus datos, podemos enviar una notificación informando que el seguro ha sido cancelado y que el uso del vehículo sin autorización del propietario legal puede tener consecuencias legales. Sonreí por primera vez en semanas. Su nombre es Camila Torres. Le envío sus datos por correo electrónico. Esa noche, Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Parecía nervioso. Elena, ¿todo bien? Todo perfecto. ¿Por qué? No sé. Tienes una cara diferente. ¿Diferente cómo? Como si supieras algo que yo no sé. Lo miré directamente a los ojos. Roberto, ¿hay algo que debería saber? No, para nada. Solo que... Bueno, ha sido una semana complicada en el trabajo. ¿Complicada por qué? Cosas de la empresa, nada importante. Mentira número 117. Pero esta vez Roberto parecía genuinamente preocupado. ¿Estás seguro de que no hay nada de lo que debamos hablar? Roberto se acercó y me abrazó. Por un momento casi sentí lástima por él. Elena, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Por supuesto, mi amor. Le devolví el abrazo. Siempre he podido confiar en ti. Pero mientras lo abrazaba no pude evitar sonreír. Porque al día siguiente, Camila iba a recibir una sorpresa muy desagradable, y Roberto todavía no tenía idea de lo que se venía. Elena, necesitamos hablar urgentemente. La voz de Patricia sonaba tensa cuando me llamó a las 7 de la mañana. Roberto estaba en la ducha, así que pude hablar con libertad. ¿Qué pasó? Mi investigador encontró algo. Roberto no solo está robando de tu cuenta conjunta. ¿Qué quieres decir? Está desviando fondos de su empresa. Hemos encontrado transferencias por más de 200,000 pesos en los últimos 4 meses. Se me cayó la taza de café que tenía en la mano. El ruido hizo que Roberto gritara desde el baño. ¿Estás bien, amor? Sí, solo se me cayó algo, grité de vuelta mientras limpiaba el desastre. Patricia, ¿estás segura? Completamente. Pero hay algo peor. Roberto está usando facturas falsas a nombre de tu empresa para justificar los retiros. ¿Qué? Ha estado creando facturas ficticias de servicios de consultoría arquitectónica que supuestamente tu empresa le prestó a la suya. Los pagos van directo a una cuenta que él maneja. Me senté pesadamente en el sofá. Roberto no solo me estaba engañando y robando a mí, sino que me estaba involucrando en su fraude empresarial.
Patricia, eso significa que técnicamente eres cómplice de malversación de fondos empresariales. Si esto sale a la luz, podrías enfrentar cargos criminales. La ducha dejó de sonar. Roberto saldría del baño en cualquier momento. ¿Qué tan grave es esto? Muy grave. Estamos hablando de prisión, Elena, tanto para él como posiblemente para ti. Pero yo no sabía nada. Eso tendrías que probarlo en un juicio. Mientras tanto, tu empresa, tu reputación, tu vida entera estarían en riesgo. Roberto salió del baño con una toalla amarrada a la cintura, silbando como si no tuviera una preocupación en el mundo. «Tengo que colgar», le susurré a Patricia. «Nos vemos en tu oficina en 2 horas». «Buenos días, hermosa». Roberto me besó en la frente. «¿Con quién hablabas tan temprano?» «Con Patricia. Problemas de trabajo». «¿Algo serio?» «Espero que no». Lo miré mientras se vestía. «Roberto, ¿cómo van las cosas en tu empresa?» «Bien. ¿Por qué?» «No sé, últimamente te veo preocupado». Roberto se puso tenso mientras se abotonaba la camisa. «Nada del otro mundo. Ya sabes cómo son estos trabajos corporativos, siempre hay presión. ¿No han tenido problemas con las cuentas o algo así?» «¿Qué tipo de problemas?» «No sé, auditorías, revisiones financieras». Roberto dejó de abotonarse la camisa y me miró directamente. «Elena, ¿por qué me preguntas eso?» «Solo curiosidad. Como arquitecta, sé que las empresas grandes siempre están revisando sus gastos y contratos». «Ah, sí. Bueno, siempre hay revisiones rutinarias, nada importante». Pero yo podía ver el sudor en su frente. 2 horas después, estaba en la oficina de Patricia, revisando una montaña de documentos que mi estómago ya no podía soportar. «Mira esto». Patricia señaló una hoja. «Esta factura dice que tu empresa le cobró 50,000 pesos a la empresa de Roberto por servicios de consultoría arquitectónica el mes pasado». «Patricia, yo nunca he trabajado con la empresa de Roberto. Ni siquiera sé exactamente qué hacen ahí». «Lo sé, pero esta factura tiene tu firma. O al menos una falsificación muy buena de tu firma». «¿Cuántas facturas falsas hay?» 8, por un total de 230,000 pesos. Me quedé callada, haciendo cálculos mentales. «Patricia, esos 230,000 pesos es exactamente lo que Roberto se ha gastado en Camila estos últimos meses». «Sí, ya me di cuenta de eso. ¿Qué opciones tengo?» Patricia se quitó los lentes y se masajeó las sienes. «Legalmente tienes 3 opciones. Primera, denunciar a Roberto por fraude y falsificación. Cooperar con las autoridades para demostrar tu inocencia. Y la segunda, mantenerte callada, esperar que nadie descubra el fraude y rezar porque Roberto pare antes de que esto se salga de control. Y la tercera, confrontar a Roberto, pedirle que devuelva el dinero y que se entregue voluntariamente antes de que alguien más descubra lo que está haciendo». «¿Cuál recomiendan?» «La primera». «Elena, esto es demasiado grande para taparlo. Si la empresa de Roberto descubre el fraude y tú no has reportado nada, van a asumir que eres cómplice». Mi teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. «Amor, podemos hablar cuando llegue a casa. Es importante». Le mostré el mensaje a Patricia. «¿Crees que ya sabe que lo descubrimos? ¿O su empresa ya se dio cuenta del fraude?» «Patricia, si Roberto va a la cárcel...» «Elena, si Roberto va a la cárcel, es porque decidió robar dinero para mantener a su amante. Eso no es tu culpa». «Pero 8 años de matrimonio. 8 años que él tiró a la basura cuando decidió engañarte y robarte». Sonó mi teléfono. Era mi asistente del despacho. «Elena, te habla el señor Martínez de Constructora del Valle. Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre el proyecto del complejo residencial». «¿Qué pasa con el proyecto?» No me quiso dar detalles, pero sonaba muy preocupado. «Dice que hay problemas con los permisos ambientales y que necesitan garantías adicionales de inmediato. Dile que voy para allá». Colgué y miré a Patricia. «¿Más problemas?» «Mi proyecto más importante está en riesgo. Si necesitan garantías adicionales, y no puedo dárselas por culpa del fraude de Roberto». «Elena, vamos paso por paso. Primero vamos a resolver lo de Roberto, después vemos tu proyecto». «No, Patricia. Primero voy a salvar mi empresa. Después voy a ocuparme de mi esposo ladrón». Pero mientras manejaba hacia mi oficina, no podía dejar de pensar en el mensaje de Roberto.
Es importante. Por primera vez en meses, Roberto quería hablar conmigo de algo importante. Y tenía la horrible sensación de que ya era demasiado tarde para ambos. Elena, necesito que me escuches con mucho cuidado. Roberto estaba parado en medio de nuestra sala cuando llegué a casa esa noche. Tenía la cara pálida y las manos le temblaban ligeramente. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Hay problemas en mi empresa». «¿Problemas serios?». Me senté en el sofá fingiendo calma. «¿Qué tipo de problemas?». «Han estado revisando las cuentas. Hay irregularidades en algunos contratos de consultoría». «¿Irregularidades?». Roberto se pasó las manos por el cabello. Era la primera vez en meses que lo veía genuinamente asustado. «Elena, van a investigar todas las facturas de servicios externos de los últimos 6 meses. Van a llamar a todos los proveedores para verificar que los trabajos se hicieron realmente. Y van a llamar a tu empresa». Ahí estaba, la confesión que había estado esperando. «Roberto, ¿hay alguna razón por la cual van a llamar a mi empresa? Elena, necesito que me ayudes. Cuando llamen, necesito que confirmes que sí hiciste trabajos de consultoría para mi empresa». «¿Qué trabajos?». «Los que aparecen en las facturas. 8 contratos por un total de 230,000 pesos». «Roberto, yo nunca he trabajado para tu empresa». «Lo sé», explotó, «pero necesito que digas que sí. Elena, si no me ayudas, voy a ir a la cárcel». Me quedé callada, viéndolo suplicar. El mismo hombre que 3 meses atrás me había dicho que yo no merecía un coche de lujo, ahora estaba de rodillas pidiendo que mintiera por él. «¿Por qué, Roberto? ¿Por qué qué? ¿Por qué necesitabas 230,000 pesos?» Roberto evitó mirarme a los ojos. «Fueron gastos personales, cosas que necesitaba». «¿Cómo qué?». «Elena, eso no importa ahora. Lo que importa es que…». «¿Cómo mantener a Camila?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo sé lo de Camila? Roberto, llevo 6 meses sabiendo de tu aventura. Elena, yo puedo explicar… ¿Explicar qué? ¿Que me has estado engañando durante meses? ¿Que le regalaste mi coche a tu amante? ¿O que has estado robando dinero de tu empresa para impresionarla? Roberto se sentó pesadamente en el sillón frente a mí. ¿Cuánto sabes? Todo. Las cenas, los hoteles, los regalos, las facturas falsas, las firmas falsificadas. Elena, si me ayudas ahora, prometo que voy a terminar con Camila. Podemos empezar de nuevo. No. No. No voy a mentir por ti, Roberto, y no voy a empezar de nuevo contigo. Roberto se puso de pie bruscamente. Elena, no entiendes. Si no me ayudas, voy a perder todo. Mi trabajo, mi reputación, mi libertad. Ya perdiste todo cuando decidiste engañarme y robarme. Yo nunca te robé, ¿no? Entonces, ¿qué llamas a usar el dinero de nuestra cuenta conjunta para mantener a tu amante? ¿Qué llamas a falsificar mi firma para crear facturas falsas? Roberto se quedó callado. Elena, por favor, si realmente me amaste alguna vez, si me hubieras amado alguna vez, no estaríamos teniendo esta conversación. Mi teléfono sonó. Era Patricia. Elena, enciende las noticias. Canal 5. ¿Qué pasa? Solo enciéndelas. Tomé el control remoto y puse el canal. La reportera estaba parada frente al edificio de la empresa de Roberto. Ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones fue arrestado esta tarde por malversación de fondos. Roberto Vázquez, de 38 años, enfrenta cargos por desvío de más de 200,000 pesos. Roberto se desplomó en el sofá. Llegaron a mi oficina hace 2 horas. Me arrestaron frente a todos mis compañeros. ¿Te arrestaron? Entonces, ¿cómo estás aquí? Salí bajo fianza. Elena, necesito un abogado. Un buen abogado. ¿Qué te dijeron exactamente? Que han estado investigando las cuentas durante semanas, que tienen evidencia de que falsifiqué facturas y desvié fondos a cuentas personales. ¿Y Camila? ¿Qué tiene que ver Camila? Roberto, ¿Camila sabe de dónde venía el dinero que gastabas en ella? No, claro que no. Ella pensaba que yo tenía buenos ingresos. Me quedé mirándolo. Después de todo lo que había pasado, Roberto seguía protegiéndola. Roberto, hay algo que necesitas saber sobre Camila. ¿Qué? Camila Torres no existe. ¿De qué hablas? Su verdadero nombre es Carmen Delgado. Es investigadora privada.
Ha estado trabajando con la empresa para reunir evidencia contra ti desde el principio. Roberto me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Eso es imposible. La aventura era falsa, Roberto. Todo era falso. Camila nunca te amó. Era una trampa para que te sintieras seguro y cometieras más errores. Roberto negó con la cabeza. No, eso no puede ser cierto. Camila y yo... Camila es investigadora privada especializada en fraude corporativo. Tu empresa la contrató hace 6 meses para investigar las irregularidades en las cuentas. ¿Cómo sabes eso? Porque Patricia la investigó cuando empecé a sospechar de ustedes dos. Roberto se quedó inmóvil por completo. ¿Quieres decir que todo este tiempo, mientras tú pensabas que estabas engañándome a mí, ella te estaba engañando a ti? Roberto empezó a llorar. No lágrimas de arrepentimiento o culpa, sino de pura desesperación. Elena, perdí todo por nada. Lo perdí todo por una mujer que ni siquiera existe. No, Roberto. Lo perdiste todo porque decidiste ser deshonesto. La trampa de Camila funcionó porque tú ya estabas dispuesto a robar y mentir. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi cliente del complejo residencial. Elena, necesitamos hablar mañana a primera hora. Hay problemas con el contrato después de las noticias de esta noche. Colgué y miré a Roberto. Ahora mi empresa también está en riesgo por culpa de tus estupideces. Elena, lo siento mucho. Si pudiera regresar el tiempo, pero no puedes. Y ahora los dos vamos a pagar las consecuencias de tus decisiones. Roberto me miró con los ojos rojos. ¿Nos vamos a divorciar? Sí. ¿Vas a testificar contra mí en el juicio? Sí. ¿Hay algo que pueda hacer para que me perdones? No. Roberto asintió lentamente. Puedo quedarme esta noche. Mañana buscaré otro lugar. Puedes dormir en el sofá. Y así, después de 8 años de matrimonio, Roberto durmió en el sofá de su propia casa, mientras yo me acostaba sola por primera vez en años. Pero extrañamente, fue la mejor noche de sueño que había tenido en meses. 6 meses después estaba sentada en el estrado de testigos del Juzgado Penal de la Ciudad de México, con la mano derecha levantada. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Roberto estaba sentado en la mesa de los acusados, vestido con un traje gris que yo no le conocía. Su abogado defensor, un hombre mayor con lentes gruesos, me miraba como si fuera su enemiga personal. El fiscal se acercó al estrado. Señora Vázquez, ¿puede identificar al acusado? Sí, es Roberto Vázquez, mi esposo. Hice una pausa. Mi exesposo. ¿Puede contarnos cómo descubrió las actividades fraudulentas del señor Vázquez? Durante los siguientes 40 minutos, relaté toda la historia. El BMW de Camila, las facturas falsas, las firmas falsificadas. Mostré las grabaciones de audio donde Roberto admitía haber usado dinero de nuestra cuenta conjunta para mantener a su amante. El señor Vázquez le pidió a usted que mintiera para protegerlo cuando descubrieron el fraude en su empresa. Sí. Me pidió que confirmara que mi empresa había realizado trabajos de consultoría que nunca existieron. ¿Y qué le respondió usted? Que no iba a mentir por él. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Vázquez, ¿no es cierto que usted tenía conocimiento de las actividades de su esposo desde mucho antes de que él fuera arrestado? Sí, es cierto. ¿Y no hizo nada para detenerlo? ¿Estaba recopilando evidencia? ¿O estaba esperando el momento perfecto para vengarse de él por su infidelidad? Patricia, que estaba sentada en la galería, me había preparado para esta pregunta. Estaba protegiéndome legalmente. Mi esposo estaba falsificando mi firma y usando mi empresa para justificar sus robos. Si no hubiera documentado todo, ahora yo también estaría sentada en esa mesa. ¿No le parece conveniente que justo cuando su matrimonio se desmorona, usted decide convertirse en testigo estrella contra su esposo? Lo que me parece conveniente es que mi esposo haya decidido robar dinero de su empresa para mantener a una mujer que resultó ser una investigadora privada contratada para atraparlo. Hubo murmullos en la sala. Roberto bajó la cabeza. No hay más preguntas. Después de mi testimonio, testificó Carmen Delgado, la mujer que Roberto conocía como Camila Torres. Soy investigadora privada especializada en fraude corporativo, explicó al juez.
La empresa de telecomunicaciones me contrató hace 8 meses para investigar irregularidades en sus cuentas. ¿Cómo se acercó al señor Vázquez? Solicité un puesto en el departamento de marketing de la empresa. Durante las primeras semanas, identifiqué a Roberto Vázquez como el principal sospechoso del fraude. Comencé a acercarme a él socialmente. ¿El señor Vázquez sabía que usted era investigadora? No. Él creía que era Camila Torres, coordinadora de marketing. ¿Mantuvieron una relación romántica? Carmen me miró antes de responder. Yo fingí una relación romántica para ganar su confianza. El señor Vázquez creía que estábamos enamorados. ¿Cuándo confirmó que el señor Vázquez estaba cometiendo fraude? A las 3 semanas. Roberto empezó a invitarme a cenas muy caras, me regalaba joyas, incluso me dio un BMW que pertenecía a su esposa. Era obvio que sus gastos excedían sus ingresos legales. ¿Documentó esas actividades? Sí. Grabé conversaciones donde Roberto admitía estar usando dinero de la empresa y de su cuenta matrimonial para impresionarme. También tengo evidencia de cuando me entregó el BMW, explicándome que se lo había quitado a su esposa porque ella no lo merecía. Roberto susurró algo a su abogado. Parecía un hombre completamente derrotado. En algún momento sintió remordimiento por engañar al señor Vázquez. Carmen reflexionó antes de responder. Mi trabajo es atrapar a las personas que cometen fraude. El señor Vázquez eligió robar dinero de su empresa y traicionar a su esposa. Yo solo documenté las decisiones que él tomó libremente. Durante el receso me encontré con Carmen en el pasillo del juzgado. Elena, ¿podemos hablar? Claro. Quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte a ti. Lo sé, solo hacías tu trabajo. ¿Sabías que Roberto hablaba de ti durante nuestras citas falsas? ¿Qué decía? Que eras demasiado inteligente para tu propio bien. Que le daba miedo que algún día descubrieras lo que realmente era. ¿Y qué es lo que realmente era? Un hombre que se sentía pequeño al lado de tu éxito. El BMW fue solo la excusa. Roberto te resintió mucho antes de conocerme. Cuando regresamos a la sala, el juez leyó el veredicto. Roberto Vázquez, este tribunal lo encuentra culpable de malversación de fondos, falsificación de documentos y fraude. Lo condeno a 4 años de prisión y al pago completo de la restitución por la cantidad de 230,000 pesos. Roberto no reaccionó. Simplemente se quedó sentado mirando hacia el frente. Mientras los oficiales se lo llevaban esposado, Roberto volteó a verme por última vez. Elena, lo siento mucho. Yo también, Roberto. Yo también. Patricia me acompañó a la salida del juzgado. ¿Cómo te sientes? Vacía. Era la verdad. No me siento victoriosa. Solo me siento vacía. ¿Lamentas haber testificado contra él? No. Roberto tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. ¿Y ahora qué? Ahora a reconstruir mi vida, sin mentiras, sin traiciones, sin BMW robados. Cuando llegué a mi nuevo departamento en Roma Norte esa noche, me serví una copa de vino y me senté a ver las noticias. El caso de Roberto había sido cubierto como el escándalo del BMW. Los reporteros lo presentaban como una historia de infidelidad y venganza, pero yo sabía que era algo más simple y más triste. La historia de un hombre que destruyó todo lo bueno en su vida porque no pudo aceptar que su esposa fuera más exitosa que él. Y la historia de una mujer que aprendió que a veces amar a alguien significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. 18 meses habían pasado desde el día que Roberto fue sentenciado a 4 años de prisión. 18 meses desde que mi vida se desmoronó y tuve que reconstruirla desde cero. Estaba sentada en mi pequeña oficina en la colonia Roma Norte, revisando los planos de una casa unifamiliar de 2 plantas. Era viernes por la tarde y la luz del sol entraba por la ventana que daba a la calle Orizaba, muy diferente a la vista panorámica de Polanco que tenía antes. El proyecto no era nada espectacular. Una familia de clase media que quería remodelar su casa para agregar una recámara. El presupuesto era limitado. El terreno era pequeño y las regulaciones del INVI eran complicadas. Pero era trabajo honesto, y después de todo lo que había pasado, eso me bastaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Elena, soy Roberto. ¿Podemos hablar?
Era la 10ª carta que me había enviado desde la prisión. Las primeras 9 las había tirado sin abrir. Esta vez, por alguna razón, la leí. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que destruí nuestro matrimonio y arruiné tu vida. Pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de todo lo que hice. El BMW, Camila, el dinero robado, todo fue por mi inseguridad, por mi incapacidad de aceptar tu éxito. Salgo en libertad condicional en 6 meses. No te voy a buscar, no te voy a molestar. Solo quería pedirte perdón. Dejé la carta sobre el escritorio y seguí trabajando en los planos. A las 6 cerré la oficina y caminé hacia el metro. Mi Honda Civic usado estaba en el taller por 3ª vez este mes, pero ya no me molestaba tanto como antes. Había aprendido a usar el transporte público, a caminar por las calles, a vivir sin lujos innecesarios. El departamento de una recámara que rentaba en la calle Medellín era la 4ª parte del tamaño del que había compartido con Roberto. Pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada decisión era completamente mía. Mientras cenaba una quesadilla que había comprado en el puesto de la esquina, revisé mi cuenta bancaria en el teléfono. Después de pagar la renta, los servicios y las deudas que me quedaron del divorcio, me sobraban 2,000 pesos para la semana. Era poco, pero era suficiente. El divorcio había sido oficializado hacía un año. Roberto no había peleado nada. Yo me quedé con las deudas del préstamo del BMW, que finalmente fue rematado por el banco. Roberto se quedó con la responsabilidad de pagar la restitución a su empresa. Patricia seguía siendo mi abogada y mi amiga, aunque ahora solo nos veíamos una vez al mes para comer. Ella tenía una vida próspera, casos importantes, una oficina en Santa Fe. Yo tenía remociones de cocinas y ampliaciones de casas. ¿No te aburres?, me había preguntado la última vez que nos vimos. Al contrario, le había respondido. Por primera vez en años duermo tranquila. Esa noche, como todas las noches desde hacía meses, me acosté temprano y leí un libro antes de dormir. Había redescubierto la lectura, algo que había abandonado durante los años más intensos de mi carrera. A las 11 de la noche, mientras leía una novela de Isabel Allende, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Elena Vázquez? Sí, habla ella. Habla Carmen Delgado. ¿Podemos vernos? Hay algo que necesito contarte. Me quedé callada por un momento. Carmen, la mujer que Roberto había conocido como Camila Torres. ¿De qué se trata? Es sobre Roberto y sobre algo que descubrí después del juicio. Carmen, el juicio terminó hace más de un año. Roberto está en prisión, yo seguí con mi vida. ¿Qué más puede haber? Elena, por favor. Es importante. Algo en su voz me hizo aceptar. Está bien. ¿Dónde? ¿Conoces el café de la librería Rosario Castellanos en Roma Norte? Sí, mañana a las 10 de la mañana. Al día siguiente llegué al café 5 minutos antes de las 10. Carmen ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Se veía muy diferente sin el maquillaje perfecto y la ropa elegante que usaba cuando fingía ser Camila. Más real, más humana. Gracias por venir, me dijo cuando me senté. ¿De qué querías hablarme? Carmen abrió una carpeta que tenía sobre la mesa. ¿Recuerdas que durante el juicio testifiqué que Roberto me había hablado de ti durante nuestras citas falsas? Sí. Lo que no dije en el juicio es que Roberto nunca quiso lastimarte realmente. Carmen, Roberto me robó, me mintió y me engañó durante meses. ¿Cómo puedes decir que no quería lastimarme? Porque he estado investigando casos similares durante los últimos años, y Roberto era diferente. ¿Diferente cómo? La mayoría de los hombres que cometen este tipo de fraudes lo hacen por codicia pura. Roberto lo hacía por desesperación. Carmen sacó una grabación de audio de la carpeta. Esta conversación nunca la presenté como evidencia, porque no era relevante para el caso criminal, pero creo que tú deberías escucharla. Reprodujo la grabación. Era la voz de Roberto, pero sonaba diferente. Menos seguro, más vulnerable. Camila, a veces me pregunto si Elena se casó conmigo por lástima. Ella es tan inteligente, tan exitosa. Yo solo soy un empleado mediocre en una empresa que me aburre. Cuando la veo trabajar en sus proyectos, diseñando edificios que van a durar décadas, me siento insignificante. La voz de Carmen respondía. ¿Por eso compra carros caros y todas esas cosas?
No, Elena no es materialista. Compra cosas buenas porque se las ha ganado, pero yo nunca me he ganado nada. Todo lo que tengo se lo debo a ella. La casa donde vivimos, las vacaciones que tomamos, todo sale de su dinero porque yo no gano lo suficiente. ¿Y eso te molesta? Me mata. Me mata saber que mi esposa me mantiene y que probablemente sería más feliz sin mí. Carmen pausó la grabación. Elena, Roberto no te engañó porque no te amara. Te engañó porque se odiaba a sí mismo. Eso no justifica lo que hizo. No, no lo justifica. Pero explica por qué cuando le ofrecí una salida fácil para dejarme y volver contigo después de que fuera arrestado, él se negó. ¿Se negó? Le dije que podía declarar que yo lo había manipulado, que había sido víctima de una operación de inteligencia. Su abogado también se lo sugirió. Roberto dijo que no iba a permitir que tú cargaras con más culpa de la que ya sentías. Me quedé callada, procesando esa información. Carmen, ¿por qué me dices esto ahora? Porque Roberto sale de prisión en 4 meses y porque creo que ambos han pagado suficiente por los errores que cometieron. Roberto cometió errores. Yo solo fui estúpida por no darme cuenta antes. Elena, he revisado este caso docenas de veces. Roberto cometió fraude, pero nunca trató de involucrarte criminalmente. Falsificó las facturas de manera que si lo descubrían, solo él fuera responsable. Incluso robando, trató de protegerte. Me levanté de la mesa. Carmen, no sé qué esperas que haga con esta información. Nada. Solo quería que supieras que el hombre que se casó contigo hace 10 años sigue ahí, debajo de todos los errores que cometió. Salí del café sintiéndome confundida. Durante 18 meses había construido una narrativa clara en mi cabeza. Roberto era el villano que me había traicionado, y yo era la víctima que había logrado seguir adelante. Pero la vida real nunca es tan simple. Esa tarde, mientras trabajaba en los planos de la casa unifamiliar, no pude concentrarme. Seguía pensando en las palabras de Carmen, en la grabación de Roberto confesando que se sentía insignificante. Había sido una esposa tan intimidante que mi propio marido prefirió robar dinero antes que hablar conmigo de sus inseguridades. Mi teléfono sonó. Era la señora Martínez, la clienta de la casa que estaba diseñando. Elena, mi esposo y yo estuvimos viendo los planos. Nos encantan. ¿Cuándo podemos empezar la construcción? En cuanto tengamos todos los permisos listos. Aproximadamente en 2 semanas. Perfect. Elena, solo queremos agradecerte por escucharnos, por entender lo que necesitábamos. No todos los arquitectos se toman el tiempo de conocer realmente a sus clientes. Cuando colgué me di cuenta de algo. Durante los años más exitosos de mi carrera, cuando tenía el despacho en Polanco y los contratos millonarios, rara vez conocía personalmente a mis clientes. Era eficiente, profesional, exitosa, pero no necesariamente humana. Habría sido igual de fría con Roberto. Esa noche, por primera vez en 18 meses, saqué una de las cartas de Roberto del cajón donde las guardaba sin abrir. Elena, no espero que me perdones. Solo espero que sepas que casarme contigo fueron los mejores años de mi vida. Incluso si fui demasiado cobarde para decírtelo cuando tenía la oportunidad. Dobé la carta y la guardé de nuevo. Roberto había tomado decisiones terribles. Había mentido, robado y traicionado mi confianza. Eso era imperdonable. Pero tal vez, solo tal vez, yo también había contribuido a que nuestro matrimonio se desmoronara. No por ser exitosa, sino por estar tan enfocada en mi éxito que dejé de ver al hombre que tenía al lado. Me quedé despierta hasta muy tarde esa noche, no leyendo como era mi costumbre, sino pensando en los 8 años que había estado casada con Roberto. No todos habían sido malos. De hecho, la mayoría habían sido buenos. ¿Era posible que 2 personas se lastimaran tanto sin dejar de amarse? No tenía respuesta a esa pregunta, y tal vez nunca la tendría, pero por primera vez en 18 meses, cuando me dormí esa noche, soñé con algo más que diseños arquitectónicos y facturas por pagar. Soñé con perdón, no necesariamente con reconciliación, pero sí con perdón. Y cuando desperté la mañana siguiente, me sentí un poco más liviana, como si hubiera dejado ir un peso que no sabía que estaba cargando. La vida después de la tormenta no era perfecta,
pero era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía suficiente.